Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la noche de hoy continuamos con una tradición de nuestro programa de presentarle cada año los premios Nobel de las principales especialidades científicas. En la noche de hoy dedicamos nuestro programa al Premio Nobel del 2020 de Química. ¿Y saben qué tema, no qué persona, qué tema fue el que lo ganó? Pues lo ganó el tema de las tijeras genéticas. ¿Le interesa? Acompáñenme. Básicamente se basa en unas proteínas que se llaman Cas, que cortan ADN. Hay muchas proteínas que cortan ADN, la particularidad de estas es que estas cortan ADN donde tú les digas. Y para acompañarnos en esta odisea de conocimiento, pero de altura, de premio Nobel, una favorita de ustedes. Alguien que yo por lo menos nunca olvidaré, aquellos 3 programas donde me reveló mi árbol genético como yo nunca me imaginé, y para mucha gente aquello fue un choque un choque en el mejor sentido de la palabra, de hasta dónde puede llegar hoy la ciencia conociendo de nuestros ancestros hacia atrás. Me refiero a la doctora Beatriz Marcheco, gran genetista y directora del Centro Nacional de Genética Médica. Lo dije correcto, doctora, ¿verdad? Lo dijo correcto. Buenas noches. Gracias por invitarme. Me parece un tema muy interesante y sobre todo muy interesante conversar con usted, que seguramente tiene unas inquietudes que nos van a gustar a todos. Y bueno, me alegro que recuerde nuestro último encuentro porque, la aspiración con la que llegamos a él fue haber despertado en usted una motivación por conocer su pasado, por reencontrarse con los orígenes de su familia, por regresar a sus ancestros, porque como decía Winston Churchill, mientras más atrás seamos capaces de mirar, más adelante podremos ver. Qué bien. Y a mí no se me va a olvidar porque la mayoría de las cosas usted no me las había dicho. Me las guardó para el programa y cuando estábamos grabando fue en otro lugar, no estábamos aquí. Es verdad. Me las decía. No, y hay otras cosas que están guardadas. ¿Cómo? Sí, hay cosas que están guardadas porque como parte de ese estudio no solamente miramos a sus ancestros, sino que miramos más detalles en usted. Usted viene siendo para nosotros ahora como un libro abierto, pero en su interior. No de lo que se ve, sino de lo que no se ve. Guardan si uno es propenso a tal enfermedad o si va a pasar esto o lo otro. No, eso y otras cosas. Pero lo vamos a tratar en este encuentro. No. Usted me dice. Hoy estamos hablando de tijeras genéticas y alguien puede haber pensado ya que era un chiste. Es un chiste decir que el premio Nobel se lo otorgó a la investigación sobre las tijeras genéticas. No es un chiste. Tijeras genéticas es la palabra que se ha utilizado para llevar al gran público, traducirle al gran público la función principal que tienen esas proteínas que fueron descubiertas y que justamente lograron sus descubridoras fundamentales, no todo el equipo que trabajó en ello, pero sí 2 investigadoras, una norteamericana y una francesa, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, fueron las acreedoras de ese premio Nobel. Estamos hablando de eso pocas semanas después de que se haya producido la entrega oficial del Nobel, que fue en diciembre, a inicios del mes de diciembre de 2020. Ahora, vamos a tratar de explicar en lenguaje que nosotros los mortales podamos entender en qué consisten las tijeras genéticas. ¿Qué cosa es? ¿Es una tecnología a la que se le dio el premio? ¿Cómo es? A ver. Es una tecnología que comenzó a ser identificada hace mucho más allá que el trabajo de estas 2 notables investigadoras en el año 1993, cuando un eminente profesor de la Universidad de Alicante, el profesor Francisco Mojica, descubrió un sistema que tienen las bacterias para defenderse de los virus. O sea, es una ventaja adaptativa de las bacterias para identificar cuando un virus se introduce en el interior de ellas. Este sistema es como si fuera, usted que es un hombre que le gusta bastante estos temas,
Imagínense el FBI que tiene registrado las fotos de personas que le interesa identificar. Bueno, igual las bacterias tienen un mecanismo donde retratan a los virus, los guardan en la memoria para que si son visitadas nuevamente por ellos, puedan defenderse y destruirlos. Pero ese no es el principio de las vacunas también, ese. Bueno, ese es un principio del sistema inmune, que es la memoria del sistema inmune, no exactamente en lo que estamos hablando, pero es un sistema que también a las personas les gustó el nombrecito que le pusieron, porque por las iniciales en inglés es el sistema CRISPR. O sea, en su información genética, en el genoma bacteriano, hay una región, hay un segmento de ese genoma donde hay una característica peculiar, y es que existen un conjunto de letras. Ya usted sabe que el código genético es un conjunto de letras, son 4 letras distribuidas de manera aleatoria, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Bueno, pues existe una secuencia repetida de letras a intervalos regulares en esa región, y entre ellas hay otras secuencias llamadas espaciadores, que este investigador descubrió que no era otra cosa que fragmentos de virus que la bacteria había incorporado para reconocerlos posteriormente. El mérito de las investigadoras es que ellas encuentran que la tijera es exactamente una enzima, o sea, una proteína que tiene una función de enzima, que es capaz de cortar en una secuencia de ADN el segmento que es complementario, o sea, que se acopla, que parea, que machea con esta secuencia memoria que tiene. Pero esa secuencia memoria usted puede sintetizarla en un laboratorio. Por tanto, usted puede fabricar la secuencia que a usted le interesa que se reconozca dentro de un organismo. Y eso es lo valioso de este descubrimiento. Si nosotros, para las aplicaciones en la agricultura, las aplicaciones en animales, para las aplicaciones en la salud pública y en el tratamiento de enfermedades, somos capaces de identificar secuencias que tienen errores en nuestro código, cortarlas y traer la secuencia con la información corregida y pegarla, sustituirla en esa zona del genoma. Bueno, pues estaríamos resolviendo un gran problema. A ver, déjeme ver si le entendí. Ajá. Porque yo vi los materiales, cuando se dio el premio Nobel leí algo. Déjeme ver. Ajá. Primero, esto es una tecnología, picar y poner otra cosa, en esencia. En esencia es así. A nivel del ADN de Gabo. Pero esto hay que hacerlo antes que una persona nazca, o con una persona adulta se puede hacer también. Se puede hacer en los dos momentos. Se puede trabajar sobre las células germinales, estamos hablando del óvulo, del espermatozoide. Se puede trabajar una vez que se ha fertilizado ese óvulo y está en un estadio temprano el embrión, y se puede trabajar sobre las células adultas. A ver, un óvulo está ya desarrollándose, ya fue germinado, ¿no? Fue ya correcto. Bien, ya ahí está toda la información genética. Sí. Por ejemplo, ese óvulo ya... Estamos hablando de un huevo. No, usted que me está diciendo que está germinado, ya no me está hablando de un óvulo. Bueno, me está hablando correcto. de un huevo o un cigoto. Un cigoto, correcto. Un futuro ser humano. Un futuro ser humano. Embrión. Bien, ahí ya está todo el ADN, toda la información. Toda la información genética desde a ese nivel tan minúsculo ya está. Desde el momento en que el espermatozoide penetra en el interior del núcleo de ese óvulo y se funde la información genética, los 23 cromosomas que trae ese espermatozoide con los 23 que lo están esperando en el óvulo. Ya está. Ahí está toda la información genética de un ser humano. Ahora, tecnológicamente se puede trabajar sin problemas en ese óvulo fecundado ya. Sí. O sea, de saber una muestra de ADN y saber, por ejemplo, que esa futura persona, sea hombre o mujer, va a tener una enfermedad. Sí. Ya se sabe ahí. Sí, se llama diagnóstico genético preimplantatorio. Se hace fuera, se hace in vitro,
se trabaja y después se lleva y se implanta en el útero. Entonces, ese óvulo fecundado tiene X tiempo, se hace como una muestra, se saca, se trabaja y se determina que va a tener, dígame una enfermedad, por ejemplo, genética. Fibrosis quística. Que fibrosis quística, perfecto. Va a tener fibrosis quística, ¿no? Ajá. Ahora, esta tecnología permite, aún en ese óvulo, trabajar y cortar ese pedazo malo y poner el otro y que esa criatura no nazca con fibrosis quística. Sí, de esta eso se tecnología permite eso, pero no vamos, sigo diciendo, no vamos a llamarle óvulo, estamos trabajando sobre un cigoto y inmediatamente después que se unen ese óvulo y ese espermatozoide, comienzan a replicarse, a reproducirse células. ¿Qué se hace? En un estadio muy tempranito, en un estadio de 3, 4 células, usted aspira una de esas células, trabaja sobre ella, modifica la información genética y la vuelve a traer de regreso y continúan dividiéndose esas células porque son células pluripotenciales, células también llamadas totémicas, porque tienen la capacidad de diferenciarse en todos los órganos y tejidos que van a dar origen a ese ser humano. Esas son las llamadas células madre, ¿no? Que, bueno, que todavía no están especializadas, que va a ser del hígado o del pulmón o de... Exacto. Ajá. Pero, y todo eso se puede hacer, trabajar, me refiero físicamente, sin problema. Sí. Ya, entonces, el premio Nobel es ese, trabajar, el premio picar Nobel y sustituir. Es haber descubierto la capacidad que tiene la asociación del sistema CRISPR, que fue el que le expliqué de las bacterias, con la tijera, que es la Cas9, CRISPR-Cas9 es ese sistema, para editar el genoma. O sea, cortar la doble hélice, cortar la cadena, traer un segmento que está editado, quiere decir que puede habérsele sustituido una letra que tenía un error o que conduce a una enfermedad, se le puede insertar letras, se le pueden quitar letras o cambiar letras, que es lo que le había dicho de modificar. Entonces, el premio es a la capacidad que tiene esa tecnología de editar el genoma. Sí, editar, cortar. Exacto. Y poner otro fragmento, lo mismo un cuarto de edición de cine o televisión. Exacto. Por eso usted usó la palabra editar. Y no, y es la palabra que se usa también. Ahora, estamos hablando de enfermedades. Le voy a hacer otra pregunta. Sí. Usted ha explicado aquí, en este programa, que por herencia, a ver, si mi abuelo es miope y mi padre es miope, yo voy a salir miope. ¿También se puede hacer eso con, digamos, la miopía, el asma, ese tipo de cosas? Fíjese, hay enfermedades que son el resultado de factores genéticos combinados con factores ambientales y lo que usted tiene es una predisposición genética. Usted me ha puesto dos ejemplos diferentes. La miopía, hay variantes de miopía que están completamente determinadas por factores genéticos y hay otras variantes de miopía que son una combinación de factores genéticos y no genéticos. Todo lo que obedece a enfermedades genéticas propiamente dichas puede editarse con esta tecnología. No todo está disponible, porque es una tecnología la adición de esta tijera ocurrió hace 8 años, en el año 2012, y es una tecnología que se está trabajando y empieza a rendir sus frutos. Ya hay una primera enfermedad con resultados, que es la anemia por hematíes falciformes, la ciclemia. Y ya tenemos a una persona en Estados Unidos, Victoria Gray, una paciente con ciclemia, que ha sido tratada, su genoma ha sido editado, modificando células madres ya en la vida adulta. No se ha hecho a nivel embrionario ni a nivel de las etapas más tempranas de la formación de un ser humano, pero sí se está haciendo con células madres de personas adultas. A ver, es segundo caso. Persona adulta, Victoria Gray, Sí, ¿no? Se llama. sí. Bien. Ella tenía que... Tiene una enfermedad genética que es una variante de anemia, donde se produce una alteración en la cadena hemoglobina. ¿Cómo se llama? Ciclemia, sickle cell anemia. Ajá. Ella era una persona adulta ya. Ajá. Se le hizo esto mismo. Se trabajó el ADN, se Sí. sacó el pedazo y se puso, Sí. se sustituyó por... Sí. ¿Se picó? De los huesos del tobillo de Victoria Gray se extrajeron, usted sabe que está la médula de los huesos,
hay también células madres. Se extrajo una cantidad de esas células madres, se les hizo esa modificación genética y se le inyectó en sangre a la paciente y fueron capaces de producir células sanguíneas sin el defecto genético. Y bueno, no conozco toda la evolución en detalles, pero al año de haberle realizado el tratamiento, esto es un reporte muy reciente, había un 46% de las células circulando y sin el defecto genético, y además no había tenido más síntomas de la enfermedad, y estamos hablando de una enfermedad que produce síntomas severos e incluso muchas veces produce la muerte en el primer año de la vida. O sea, que en el caso de una persona adulta, ya en una persona, una formación de unión de óvulo y espermatozoide, usted lo explicó, eso Ajá. Hay que trabajar con una muestra Ajá. dentro de la futura madre, ¿no? Ajá. Pero en este caso hay que picar en el pie. Bueno, depende, en el hueso. No necesariamente. Hay que buscar una célula madre. Hay que buscar células madres, y eso es un lecho, un nicho donde hay células madres, o sea, pero podían haberla buscado de otro lado. Puede no ser tiene en la que cadera, ser en el hueso. Puede ser en otro lado. O sea, buscar células madres, se trabaja en la célula madre y se introduce en la sangre. Vía parenteral, sí. Y ya. Se hizo este caso. Sí. Se está trabajando en otras enfermedades. Se está trabajando en algunas variantes de ceguera de origen genético. Se está trabajando en otro tipo de enfermedades que son las distrofias musculares. Se está trabajando en algunas variantes de cáncer. Y bueno, propiamente en la ciclemia, como le decía, que es una enfermedad que en África tiene alrededor de 300.000 casos por año, porque es una mutación frecuente en personas de origen africano. Este tipo de tratamiento, yo sé que es muy experimental, hay un caso, estamos hablando Ajá. en fases iniciales. Después sí. aclaramos esto porque después mucha gente empieza a querer que le hagan el tratamiento. Sí. Eso sí. después lo aclaramos al final. Sí. ¿Esto se hace dónde? ¿En un centro de genética o tiene que ser salón de operaciones? Todo? ¿Dónde se hace todo? ¿Dónde se haría? Es un escenario variado. Hay trabajo a nivel de laboratorios, ¿no? Y hay escenarios de protección para el paciente donde lo mismo se extraen las células madre, que se coloca la infusión parenteral con estas células modificadas, que bueno, es en condiciones seguras de asepsia y demás. Pero esto no lleva operación, ¿no? Es sacar la célula madre. No lleva operación. Y después la inyección en sangre de la célula. No lleva una cirugía. Ya. Ahora, el ejemplo concreto que le he puesto. El de Victoria Gray. Sí. Ahora, yo leí, no sé si lo entendí bien, usted es mi profesora de por vida en estas cosas, me evalúa, me suspende o no. Yo leí que dicen que se pica el pedazo del ADN y se sustituye, pero al haber un cuerpo extraño hay problemas después. A un cuerpo no, al poner algo nuevo ahí extraño, se generan problemas. ¿Es verdad? A ver, cuando viene la tijera, que es esta enzima Cas9, y corta la cadena, estamos programados para que automáticamente nuestro código dé instrucciones de reparar eso y de volver a unir eso que se cortó. Y eso está ocurriendo todo el tiempo con nosotros mismos. Usted ahora sale al sol, y cuando usted sale al sol, las radiaciones ultravioletas le rompen la cadena de ADN a nivel de muchas de sus células, y no nos enteramos. Eso pasa inadvertido para nosotros, pero tenemos mecanismos que permiten reparar esas rupturas de la cadena. Aquí estamos rompiendo la cadena con una tijera, vamos a llamarle así, con esa enzima. Tenemos la posibilidad de que se repare sola, porque ella va a intentar repararse sola. Cuando ella intente repararse sola, puede ser que en ese proceso pierda letras esa cadena o añada letras por sí sola. Y ya cuando se repare, eso quede bien o nunca vuelva a ser como fue inicialmente. Pero tenemos la posibilidad, y eso es lo que estamos haciendo en las aplicaciones médicas, de diseñar el pedacito que queremos que vaya entre este extremo y este otro de la cadena. Y por tanto, cuando se va a reparar la cadena, ella lo que está recibiendo allí, le han traído un fragmento que machea bien, que parea bien con este extremo y que parea bien con este extremo, pero que en el medio, en un
segmento de ese fragmento, yo añadí o modifiqué la información que quiero reparar en el caso de las enfermedades. Ahora quiero, como todo en la vida, este rompecabezas, vamos a usar esto, tiene más piezas. Y resulta ser que nos enteramos que también había, digamos, una pieza de rompecabezas que es la bioética con esto. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos otro amigo en nuestro programa, el doctor Carlos Delgado, fue decano, ahora es profesor de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, protagonizó aquí mismo varios sonados programas sobre biotecnología en las maíz, en las plantas y los riesgos, después sobre el etiqueteado, y resulta ser que él conocía el tema y le preguntamos. Yo le propongo que veamos qué nos dijo para que usted entonces entre a comentar el tema este de la bioética en este caso. Adelante, ¿qué nos dijo el doctor Carlos Delgado? Muchas gracias por la invitación para participar en el programa con un tema tan interesante. Creo que en primer lugar lo que hay que destacar es que se trata de un avance, esta técnica se trata de un avance científico relevante que permite atender numerosos problemas, abrir el marco de solución a una impresionante cantidad de problemas en el campo de la salud humana y también de la transformación en general de animales y plantas. Por ahí va, a partir de la potencialidad que tiene positiva, todo el caudal de cuestionamientos éticos positivos, puesto que los cuestionamientos éticos no son solo cuestionamientos negativos, sino formas de habilitar el conocimiento, pero también se abre un diapasón de un conjunto de problemáticas éticas vinculadas fundamentalmente a dos cuestiones o a dos bloques de cuestiones, las específicas de la técnica y aquellas que tienen que ver con el uso de esa técnica en el amplio contexto social. Es muy importante entender que los problemas éticos no se trata de situaciones de conflicto necesariamente. Los conflictos se generan a partir de que no son atendidos y que no se solucionan. Por otra parte, los problemas éticos no son el resultado de que existan personas ignorantes que no comprendan el avance del conocimiento o que están atrasadas con respecto al conocimiento científico. Dependen en primer lugar de la naturaleza del conocimiento. En este caso, esta técnica es un buen ejemplo de la naturaleza específica del conocimiento contemporáneo, de una ambigüedad que lo potencia en una gran exactitud y al mismo tiempo para la generación de cierta ambigüedad y un contexto de incertidumbres. La técnica permite un corte preciso, es decir, sabemos dónde cortamos y qué se introduce en el genoma de manera precisa, pero el genoma se reorganiza y a partir de que hay una reorganización pueden surgir sorpresas. Las sorpresas no tienen por qué ser negativas, pueden ser negativas o pueden ser positivas. Por tanto, si hay un marco de buenas prácticas y si hay un marco de trabajo colegiado a partir del cual se pueden implementar formas responsables de manejo de este conocimiento no tendría por qué convertirse en algo negativo para la humanidad. Ahora bien, hay un conjunto de problemáticas que van a estar vinculadas al uso social del conocimiento. Ese uso social del conocimiento, por ejemplo, en el campo de la medicina, puede incurrir en el error de hacer un uso médico innecesario. De hecho, ya ocurrió en el caso de las gemelas chinas. Se supone que hay una problemática que requiere atención, un posible contagio, es decir, un riesgo de contagio de una enfermedad, en este caso del ejemplo el VIH, pero para evitar ese contagio existen ya técnicas que son suficientemente efectivas, pero se apela a esta nueva técnica más por el deseo de experimentar y demostrar que puede servir para esto que por una real necesidad médica. Ese tipo de situaciones no es de la técnica, es de las personas que utilizan la técnica dentro del contexto social. Es decir, aquí habría que ponderar muy bien la relación riesgo-beneficio y habría que ponderar muy bien la necesidad médica, si el problema de salud efectivamente requiere del uso de una técnica como esta que introduce modificaciones en el genoma. Ahí hay un bloque de problemas. Otro bloque de problemas está vinculado a lo que yo llamaría una eugenesia blanda. La intención de mejorar al ser humano, que también el caso de las gemelas chinas es ilustrativo, mejorar al ser humano, realizar una transformación no porque la persona esté enferma, sino porque quiero mejorar alguna característica de la persona para que en el futuro tenga una ventaja genéticamente hablando de, por ejemplo, combatir una enfermedad o algo así.
Y la tercera es la llamada eugenesia radical o eugenesia dura, vinculada hoy a las ideas transhumanistas. Es la intención de utilizar esta técnica para una transformación radical del ser humano, introduciendo mejoras en el genoma del ser humano, con vistas a alcanzar una meta absolutamente quimérica, totalmente tecnocrática, que es la suposición de que los seres humanos podríamos llegar a ser inmortales. Muchísimas gracias al doctor Carlos Delgado. La bioética en acción. Las gemelas chinas, usted conoce el caso. ¿De, Sí. de qué estamos hablando? ¿Qué pasó con esas gemelas chinas? Esta tecnología no tiene tanto tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Las gemelas chinas es uno de los ejemplos más claros de los riesgos de estas nuevas tecnologías y de algo que puede parecer un apotegma, pero que es muy cierto. No todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable. Y ese es el ejemplo. Un investigador chino en el año 2018 dio a conocer un éxito que había tenido, manipuló en estadio de primeras células un gen que tiene que ver con resistencia o predisposición al VIH en dependencia de la característica que tenga en unas personas o en otras, y él decidió modificar este gen de manera que tuvieran la garantía de que ninguna de estas dos gemelas padecieran la enfermedad. Pero eso es antes que nacieran. Antes que nacieran. O sea, estamos lo hizo hablando en las etapas más tempranas de formación del embrión, lo que ahorita comentamos en estadio de las primeras células. Un corte y una modificación para que nacieran con defensa ante el SIDA. Con la posibilidad de no padecer el SIDA. Que aunque le entre, se pusieran, nada. No se iban a enfermar. ¿Y cuál es el problema con No eso? salió bien. Y en primer lugar, esto se hizo a espaldas, sin el consenso de la comunidad científica internacional, que hasta ahora ha planteado que cualquiera de estas oportunidades tecnológicas deben considerar siempre todas las implicaciones éticas que pueden tener. Pero ¿cuál es el problema de nacer con una defensa ante el SIDA? ¿No es bueno eso? Bueno, el problema es que es una técnica que no está todavía todo lo necesariamente estudiada, implementada, sus consecuencias. La forma en que fue conducido demostró que los investigadores cometieron errores graves en la marcha de la investigación. Una de las gemelas, la técnica no tuvo resultado, el gen no se modificó ni ocurrió nada y no sabemos si pudo haber cortado en otra región porque no fuera suficientemente específico el segmento que se quería trabajar para eliminar y colocar, y no sabemos si hubo algún error a nivel de otra región del genoma. Y esta gemela, una de las gemelas, nació sin la modificación que se buscaba. Y la otra gemela nació, tenemos en cada cromosoma, tenemos una copia, dos copias, una aportada por cada padre de cada uno de nuestros genes. Una de las copias, ellos tuvieron el resultado que querían y la otra no. Por tanto, hoy no sabemos si de verdad se puede enfermar de SIDA esta hay niña. una donde sí se hizo la modificación. En una gemela se hizo la modificación, en una de las copias del gen se hizo la modificación, pero tiene la otra copia del gen sin la modificación. Y en la otra no funcionó. Y tampoco sabemos si ese corte puede haber traído otra consecuencia en la que no funcionó. Es probable que pueda haberla traído. O sea, la disección del problema que se ha hecho indica que es probable que puede haber modificación en otro área del genoma. ¿Y eso no es un problema de que la tecnología está en su fase inicial y no se domina? También. Es porque están experimentando en humanos. Están cometiendo uno de los errores éticos más reprobables que puede haber, que es llevar esto a un nivel experimental sin las debidas garantías. Y es por eso que se apela a algo que la propia Jennifer Doudna, una de las ganadoras del Nobel, habían planteado en el año 2016. Cuando ellos analizan el alcance que puede tener la tecnología desde el punto de vista negativo, ellos piden una moratoria. Y plantean crear algo que se conoce como HHGE, es Heritable Human Genome Editing, del inglés, para plantear dónde
sí y dónde no, en qué condiciones sí y en qué condiciones no, sería utilizada esta tecnología. Ahora, yo sigo ella pide una moratoria para no usarla con fines, sea cualquiera que fueran los fines, a nivel embrionario. Pero yo no sé, me sigue volviendo la pregunta, si esa moratoria y todo este problema es porque todavía no se ha avanzado lo suficiente en el dominio de la tecnología. Esa es la respuesta, esa es la pregunta y esa es la respuesta. Si se hubiera avanzado, no existiera este problema. Bueno, tendríamos más claridad. El problema no es nacer inmune al SIDA, es que no se sabe todavía qué va. Las consecuencias de eso. Ajá. Ahora, se habló aquí de otro problema. Aquí, en este mismo espacio, hicimos 2 programas, yo recuerdo, con el doctor Calixto Machado, creo que fue, sobre la eugenesia. ¿Es eso lo que estamos hablando? A ver si lo explicamos rapidito, doctora. No, lo que estamos hablando aquí es de modificar rasgos genéticos humanos que ya no se relacionan con enfermedades. Él está planteando un dilema ético que permitiría hacer una selección de características humanas para complacer en determinadas condiciones a esos padres. Por ejemplo. Por ejemplo, el color de la piel. Que mi hijo quiero que salga blanco, rubio. Exacto. Es eso a lo que se refiere. La forma del pelo o características incluso para hacer a un individuo mejor deportista. A alguien se le puede ocurrir porque desde el punto de vista genético usted tiene la capacidad de contraer las fibras musculares de tal forma que le den... Ya se ha hablado de eso, el dopaje genético. Exacto. O sea, hacer deportistas de alto rendimiento antes que nazcan, prepararlo. Exacto. Por la mente de un ser humano puede pasar cualquiera de estas ideas. ¿Qué opinión tiene la comunidad científica de ambas cosas? Porque bueno, este debate ya no es la cirugía plástica. Aquí se hicieron 2 memorables debates sobre la cirugía estética, si sí, si no, si era un problema de salud, aquí en este programa. Pero ahora tenemos el debate de una raza, ahí hay un tema racial, ¿no? De que yo quiero que nazca así o asado. ¿Cómo se ve eso en la comunidad científica? No, en la comunidad científica es bastante rechazado el hecho de que es inaceptable pensar en que vamos a estar de acuerdo en utilizar esta tecnología con esos fines. Los científicos que se respetan y que además trabajan por el bien de la humanidad quieren el uso de esta tecnología y de hecho se está promoviendo en una primera instancia el uso de la tecnología en adultos, o sea, en personas ya nacidas, para modificar esa información genética, hacer ingeniería genómica, pero en individuos ya nacidos. Y estudiar todavía con más detalles las consecuencias de usoen las etapas más tempranas de formación del embrión. Me hizo recordar un programa memorable que hicimos aquí con el doctor Berovide de que no hay raza, una sola raza. Es verdad, yo no le dije nada, pero estamos hablando, la raza es la raza humana. Eso y aquí usted lo me hicimos, está hablando, a mí la palabra raza no me gusta porque los avances en los últimos 30 años de la biología nos han llevado a identificar la diversidad humana más con grupos étnicos que con razas. La raza es la raza humana. Es un programa, recuerdo que se hacía un experimento con un grupo de gente en un parque y a todos se les seguía de distintas etnias y todos eran iguales. Recuerdo ese programa. Los seres humanos somos iguales en el 99.6% de nuestra información genética. 10 millones de letras de diferencia entre un ser humano y otro marcan toda esta maravillosa diversidad que nos caracteriza. Recuerdo aquello. Ahora bien, en el tema que estamos hablando de la bioética, se hacen moratorias hasta que avance la tecnología. Pero lo que sí está claro es que en un futuro se podrá hacer ingeniería, se dice así, ingeniería genética, es la palabra. Ingeniería genómica. Genómica, antes que nazcan los seres humanos. Eso es posible. Para evitar que nazcan con enfermedades. Exacto. Y por el momento solamente en adultos, como usted explicó, Jennifer Gray. No, la palabra no es adulto, en personas nacidas pueden ser niños con fibrosis quística, que también se está intentando la tecnología en fibrosis quística concretamente. Se está intentando. También. Vamos a aclarar algo, lo dije ahorita. Sí. Va a venir ahora una cantidad de correos y mensajes a la página. Mi hijo tiene tal cosa, mi hija tiene tal cosa. Quiero ver a la doctora, cómo veo a la doctora, quiero que la doctora me haga esa tecnología conmigo. ¿Qué se le puede decir antes que eso pase? Es una tecnología experimental, está circunscrita a un número limitado de laboratorios en países muy desarrollados,
fundamentalmente en Estados Unidos y en algunos países europeos. Y bueno, todavía no se usa para todas las enfermedades. El ejemplo más alentador en un número muy reducido de casos es en esta variante de anemia que él explicaba, y por tanto no es una tecnología que está disponible hoy, sino que forma parte de investigaciones que están en curso. Eso es importante porque va a pasar, y es humano que pase, lógico. Que yo tengo un familiar y Claro. que quiera ver si Claro. coincide con ciclemia, ¿no? Claro. O con algo de lo que se menciona aquí, Claro. fibrosis quística. Claro. No está disponible. No está disponible. Y a nivel experimental estamos hablando de un caso, 2 Bueno, no solo de un caso, de unos pocos casos en el mundo. en el mundo. En el mundo. Doctora, el tiempo, implacable, se nos ha acabado. Sí. Eh, Bueno, pero ya no podemos seguir hablando entonces. No, porque me queda una pregunta antes de que me acompañe con los accionistas principales, si usted quiere comentar algo, etcétera. Futuro, de aquí a 25 años, a la rapidez que va la humanidad, de aquí a 25 años, breve, ¿cómo usted ve este tema? ¿Qué usted cree que va a pasar de aquí a 25 años? Que un número significativo de enfermedades genéticas van a tener una solución por esta vía, que esto se convertirá en una tecnología que va a desplazar incluso a la industria farmacéutica a largo plazo, en términos de enfermedades genéticas, propiamente genéticas. No estamos hablando de enfermedades que incluso que tienen componentes genéticos y no genéticos. Estamos hablando de enfermedades que obedecen de manera determinante a un cambio en el ADN. Bueno, va a ser una revolución tecnológica, no diga usted a 25 años, en un plazo más breve. Bueno, en el programa de Radio Rebelde, al cual ya la estoy invitando, ustedes también, sábado 12 y 15 del mediodía, de 12 y 15 a 1, por Radio Rebelde. Ahora, escuchen bien, el programa de Radio Rebelde ahora sale en vivo por internet. Ya tiene el estudio, hay una camarita en el estudio y usted y yo estamos en vivo, en la mesa del estudio, estamos en vivo y la gente participa en vivo creo que es por la página de Radio Rebelde, etcétera, pero está saliendo en vivo por internet, programa de radio. Así que prepárese, sábado 12 y 15, los estoy invitando a ustedes también, sábado 12 y 15 del mediodía, Radio Rebelde. Se digo siempre, si hay deporte, por una frecuencia, si no hay deporte, por las dos frecuencias. Así que ahí le van a hacer preguntas por internet, por teléfono, por todas las vías. De todas maneras, hablando de vías de comunicación, doctora, nuestros accionistas principales, siempre tenemos un momento, vamos a ver rápido qué tenemos para el programa de hoy. Esto lo envió Juni Roque. Dice, hola, buenas noches, quisiera un programa dedicado al autismo. Tengo un niño de 2 años y 10 meses con autismo y cuando salgo a las consultas mi bebé llora con perreta, pues hay cosas que le molestan y es su forma de expresarlo. No habla y muchísimas personas que lo miran comentan que es un malcriado por la ignorancia que hay sobre esta enfermedad. Quisiera que hablaran más de este tema. Saludos a todos y me encanta su programa. Bueno, Juni Roque, aquí hemos hecho, por mi cuenta, creo que 4 programas sobre autismo. Hubo un debate memorable aquí en el doctor Calixto Machado y otra doctora sobre la relación de televisión y pantalla con el autismo en los niños, memorable. Recuerdo aquel debate. Con mucho gusto vamos a preparar uno más. Y de paso le vamos a pedir a usted su opinión grabada. ¿Está de acuerdo? La intercalamos en el tema del autismo y la genética. Cuente con eso. Bien, estamos sumándola ya. Y le prometemos que vamos a hacer uno, el doctor Calixto Machado, una opinión de la doctora desde el punto de vista de la genética y algo más. Autismo. Y tenemos una opinión más, vamos a verla en pantalla. Esta la envía Luis Misael Peguero. Dice, por favor, hagan un programa sobre las alergias. Bueno, yo soy alérgico, ¿no? Usted lo vio, usted sabe de mí más que yo. Las alergias entrarían en esta tecnología de las tijeras genéticas, se pudieran, o son muy sociales. Algunas variantes de enfermedades alérgicas están determinadas genéticamente y pudieran entrar. La prioridad estaría en aquellas enfermedades que tienen más impacto sobre la vida y la calidad de vida de las personas. Entonces, estarían en un primer momento aquellas que producen la muerte, como ocurre en algunas enfermedades. Bueno, las alergias tienen mejores perspectivas. Vamos a hacer, porque aquí hay mucha alergia, ¿no? La humedad. El 10% de la población cubana padece de alergia. 10. Sí. Pensé que era un poco más. Es probable que sea más, pero esos son datos que tiene nuestro anuario estadístico. Bueno, eso, mire, es una enciclopedia humana, doctora. Por eso yo siempre me fascina tenerla aquí. Doctora, mire, vías de comunicación de nuestros accionistas principales.
la estrella, nuestra página de Facebook. Ahí todos estos mensajes que acabamos de recibir, usted nos escribe, ahí están viendo la página de Facebook en pantalla, ya está actualizada, ya tenemos los programas, las promociones, las opiniones de ustedes, y de ahí han salido todo tipo de cosas, programas, iniciativas, de todo. Así que ahí tiene la página de Facebook. Si usted no vio el programa, quiere volver a verlo, quiere recomendárselo a alguien, quiere que alguien que no vive en Cuba lo vea, lo escuche, lo siga, ahí está nuestro canal de YouTube y también nuestro podcast. Si a usted le gusta el debate, el sitio es Cuba Debate, que se pone el podcast, eso es en esencia. Yo no soy muy digital, que digamos, el audio del programa se pone, usted lo puede oír, pero está la transcripción también y ahí participan. Doctora, cuando esto se ponga en Cuba Debate, le voy a pedir que esté atenta y responda algunas preguntas que haga la gente. Estaremos atentos también. Con mucho gusto, ahí lo tienen. Así que, y ya les dije, sábado 12:15 del mediodía en Radio Rebelde, nuestro programa, estará la doctora en vivo, teléfonos abiertos, internet abierta, página de Facebook de Radio Rebelde abierta, así que los invito a que estén allí con la doctora también. Cuento con usted. Cuenta conmigo. Seguro. Doctora, ahora sí se nos acabó el tiempo. No hay forma, la física no ha logrado controlar el tiempo. Mire que lo he preguntado aquí a los físicos, los premios Nobel, nada. No, pero yo creo que hemos abordado en esencia lo que usted se propuso. Siempre salimos ganando todos, los amigos televidentes, yo personalmente, así y yo que también, muchísimas gracias, que doctora. aprendo mucho. Infinitas gracias. Y ustedes, amigos, solo me resta como cada semana, decirles que lean, busquen, analicen, profundicen, alimenten su cerebro, que está probado que se puede alimentar a cualquier edad de conocimiento, información. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches. La catedrática de Genética de la Universidad de Cantabria e investigadora en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, Machalin Llosa, valora la concesión del Premio Nobel de Química a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna por su investigación sobre la técnica CRISPR-Cas9. La concesión del Premio Nobel de Química a las científicas Doudna y Charpentier por la creación de lo que se llama las tijeras moleculares, CRISPR, la herramienta de edición genómica, pues la ha recibido la comunidad científica, yo creo que sin sorpresa, porque ya hacía tiempo que se asumía que una herramienta de esta relevancia, que ha supuesto una revolución, se merecía el galardón, y también con bastante consenso respecto a las que lo tenían que recibir, que eran Doudna y Charpentier, que fueron las que idearon la herramienta y además desde que lo publicaron hace 8 años se han mantenido en la primera línea de investigación en este campo. También hay un poco de sentimiento agridulce, sobre todo en España, porque no se sabía si se lo darían también a alguien más que hubiera contribuido en este campo y uno de los candidatos era el investigador español Francis Mojica y eso significa que se ha quedado fuera y eso pues es una mala noticia. La historia de CRISPR tiene dos caras, una de lo que es la biología de CRISPR, qué es y para qué sirve, y otra es de la biotecnológica, las aplicaciones que son las que han tenido más relevancia al final en el galardón. En la parte biológica es en la que realmente Francis Mojica tuvo más peso porque fueron sus investigaciones las que sentaron la base para caracterizar qué es CRISPR. CRISPR es un sistema inmune adaptativo que tienen las bacterias, que funciona de manera similar al nuestro. Básicamente para lo que sirve es para detectar y eliminar agentes invasores que ya previamente han infectado a la bacteria. ¿Cuál es la parte biotecnológica? Pues viene del mecanismo por el que se genera esta inmunidad. Básicamente se basa en unas proteínas que se llaman Cas que cortan ADN. Hay muchas proteínas que cortan ADN, la particularidad de estas es que estas cortan ADN donde tú les digas, o donde les diga, en este caso en la naturaleza, una pequeña molécula de ARN que se llama el ARN guía. La aportación de Doudna y Charpentier fue ver en ello algo que se podía manipular fácilmente, porque la molécula de ARN tú la puedes sintetizar in vitro fácilmente, y convertir eso en unas herramientas moleculares que lo que hacen es introducir modificaciones genéticas en el punto del genoma donde tú quieres.